Episodio 1. La noche del primer susurro. Dicen que toda fe comienza con un milagro, o con un miedo. Aquella noche, cuando la hermana Lucía llegó al convento de Santa Verónica, el aire olía a incienso viejo y a lluvia contenida. Nadie la esperaba, salvo el silencio. En el altar principal, una virgen de mármol blanco parecía observarla con los ojos cerrados, como si fingiera dormir. «Bendita seas, madre», susurró Lucía, antes de apagar las velas del pasillo. Pero el último eco no fue suyo. Una voz, quebrada y lejana, respondió dentro de su cabeza. «Yo también fui bendito, antes de matar». Lucía se detuvo. La vela tembló. Buscó en la penumbra, creyendo haber escuchado al viento. Pero el aire no habla con culpa. A medianoche, las campanas repicaron solas. Desde la capilla vacía, un murmullo comenzó a llenar el corredor, oraciones mezcladas con gemidos, risas, y súplicas que no venían de ningún cuerpo presente. Cada palabra llevaba el peso de un pecado que alguien, en alguna parte del mundo, estaba confesando. Lucía cayó de rodillas. «¿Quién eres?», susurró. El mármol respondió con voz de mujer, dulce y rota. «Soy la Virgen que escucha los pecados del mundo». Esa noche, el cielo sobre el convento se oscureció más de lo habitual. Y en el rostro frío de la Virgen, una lágrima invisible comenzó a formarse. Episodio 2. El eco del pecado no dormido. Lucía no durmió aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, oía respiraciones ajenas, como si alguien se inclinara sobre su cama para rezar al revés. Al amanecer, el convento parecía normal, el canto de las aves, las campanas del rezo, las hermanas recogiendo flores. Pero algo había cambiado. El aire estaba lleno de palabras que nadie decía. Durante la misa, cuando la Madre Superiora levantó el cáliz, Lucía oyó una confesión que heló su sangre. «Perdóname, Madre, yo deseo al cuerpo de Cristo más de lo que deseo la salvación». La voz no venía de la nada. Venía de la hermana Ángela, la más pura, la que todos llamaban la Santa del Huerto. Lucía la miró horrorizada, la mujer sonreía en silencio, sin saber que su pecado ya tenía eco. Desde entonces, la Virgen comenzó a susurrar cada noche. Y Lucía descubrió un patrón: las voces no eran al azar. Eran los secretos más ocultos de las personas que la rodeaban. Cada pecado resonaba 3 veces antes de desaparecer. Una en el alma del culpable. Otra en el mármol de la Virgen. Y la última, en el corazón de Lucía. Esa tarde, mientras limpiaba el altar, la estatua se estremeció levemente. Y Lucía comprendió que la Virgen no solo escuchaba los pecados. Los estaba coleccionando. Episodio 3. El niño que confesó desde el infierno. La tercera noche fue distinta. No hubo viento, ni campanas, ni murmullos en los pasillos. Solo un silencio tan espeso que parecía rezar. Lucía encendió una vela frente a la Virgen, y el fuego tembló como si respirara. Entonces lo oyó. Una voz infantil, suave, quebrada, como la de un niño que teme ser descubierto. «Madre, yo no quería hacerlo». Lucía se estremeció. «¿Quién eres, pequeño?», preguntó con ternura. «Me llamo Diego, y le quité la vida a mi madre». La sangre de Lucía se heló. El aire olía a cera quemada y tierra húmeda. La voz siguió, cada vez más cercana, como si saliera de dentro del mármol. «Pero ella ya estaba muerta cuando yo llegué, solo la toqué, y abrió los ojos vacíos». Lucía buscó en los registros del convento, convencida de que era una visión. Pero entre los libros antiguos encontró un nombre: Diego Márquez, 1893. Niño huérfano, fallecido en el incendio del orfanato San Gabriel. El susurro regresó, más débil, con el sonido del llanto. «No fue el fuego, Madre Lucía. Fue la Virgen. Ella me llamó por mi pecado».
La vela se apagó sola. En el mármol de la Virgen, Lucía creyó ver una grieta con forma de una sonrisa. Episodio 4: El espejo del altar. Al amanecer, Lucía descubrió algo que no debería estar allí. En el altar, justo frente a la Virgen, alguien había colocado un pequeño espejo antiguo, enmarcado en plata ennegrecida. No recordaba haberlo visto nunca antes. Nadie en el convento dijo haberlo puesto. El reflejo mostraba la capilla vacía, hasta que Lucía se acercó. Entonces lo vio. Una figura de rodillas detrás de ella, rezando con un rosario hecho de sombras. Se giró de golpe, pero no había nadie. El corazón le latía con fuerza, como si su cuerpo supiera algo que su mente se negaba a entender. Volvió al espejo. Esta vez, el reflejo mostraba otra cosa. Una mujer cubierta de sangre, con los ojos en blanco, murmurando en latín. Confessio mundi, peccata mea audiunt. El vidrio se empañó, y una mano, desde dentro, escribió una frase. Yo no escucho los pecados, los muestro. Lucía retrocedió, aterrada. La Virgen del altar parecía sonreír. De pronto, el espejo comenzó a reflejar rostros distintos, uno tras otro, asesinos, herejes, inocentes, todos gritando su culpa. Entre ellos, apareció el suyo. Lucía vio su propio rostro, llorando, con los labios pronunciando una confesión que aún no había hecho. He dudado de Dios. El espejo se quebró en 1000 pedazos. Y en cada fragmento roto, la Virgen seguía mirándola. Desde todos los ángulos del infierno. Episodio 5: La misa del silencio. El domingo amaneció con un sol enfermo. El convento se preparaba para la misa mayor, pero algo en el aire era distinto, las campanas no sonaban, los pájaros callaban, y hasta el viento parecía sostener la respiración. Lucía caminó hacia la capilla, con el corazón apretado por una sensación que no sabía nombrar. Al entrar, encontró a todas las hermanas ya reunidas. Ninguna hablaba. Ninguna se movía. Solo miraban hacia la Virgen, que esa mañana parecía más viva que nunca. La Madre Superiora alzó el cáliz. Y en ese instante, el mundo se partió en dos. Lucía oyó un grito desgarrador que atravesó el techo, como si viniera del cielo mismo. Nadie más pareció escucharlo. Las demás seguían inmóviles, con los labios sellados, como muñecas sin alma. Las paredes comenzaron a sudar cera derretida. El altar tembló. Y las voces regresaron, miles de ellas. Voces de hombres, mujeres y niños, todas mezcladas en un mismo lamento. Perdónanos, Madre, antes de que él despierte. Lucía cayó al suelo, tapándose los oídos, pero los gritos venían de adentro, no de afuera. El cáliz cayó, el vino se derramó, y se volvió negro. Cuando volvió a mirar, las hermanas seguían rezando, pero sin voz. Solo la Virgen sonreía. Y en el eco del silencio, Lucía entendió el verdadero milagro. Ya nadie en el convento necesitaba hablar para confesar. Episodio 6: La sangre que manchó el rosario. Desde la misa del silencio, Lucía ya no dormía. Pasaba las noches rezando, intentando acallar las voces que se filtraban entre los muros del convento como un rezo invertido. Su rosario era su única defensa. Lo apretaba con tanta fuerza que los dedos le dolían. Una madrugada, mientras murmuraba un Ave María, sintió algo tibio entre sus manos. Miró. Una gota de sangre resbalaba por las cuentas del rosario, lenta, espesa, como si naciera del metal mismo. Pensó que era suya. Pero al abrir las palmas descubrió que no tenía heridas. Madre, ¿por qué lloras por mí?, susurró. El rosario respondió con un crujido. Las cuentas vibraron, y una voz femenina, serena y terrible, habló dentro de su mente. No lloro por ti, Lucía, lloro por aquellos que rezan sin creer. De pronto,
el suelo se cubrió de manchas rojas. Las gotas caían del techo, de los muros, incluso de las imágenes sagradas. Cada una llevaba un nombre. Lucía reconoció algunos: el cardenal, la Madre Superiora, el suyo. Trató de limpiarlas, pero la sangre se multiplicaba. Y cuando el primer rayo del amanecer entró por la ventana, el rosario se deshizo entre sus dedos, dejando una frase grabada en su piel: la fe que no sangra, no salva. Esa mañana, la Virgen tenía los labios manchados de un rojo nuevo. Episodio 7: El visitante del Vaticano. El rumor del milagro llegó más allá de los muros del convento. En menos de una semana, un mensajero trajo una carta con el sello del Vaticano: el cardenal Leone vendrá a investigar los acontecimientos. Las hermanas se llenaron de temor y esperanza. Pero Lucía solo sintió frío. Sabía que no se puede investigar a un milagro sin despertar al pecado que lo engendra. El cardenal llegó al amanecer, vestido de negro, con un crucifijo dorado que brillaba como una amenaza. Su voz era grave, segura, acostumbrada a mandar. La fe debe ser probada por la razón, dijo. Entonces, Su Eminencia, respondió Lucía, prepárese para escuchar lo que la razón no soporta. Durante la misa privada, frente a la Virgen, el cardenal comenzó a rezar en latín. Pero a mitad del rezo, el aire se volvió denso, casi sólido. La estatua giró levemente la cabeza hacia él. Y una voz, que no era humana, habló desde el mármol. Leone, tú que predicas pureza mientras tocas la carne que juras odiar. El cardenal palideció. Las hermanas se arrodillaron. La Virgen seguía hablando, su boca moviéndose apenas. Te oí cada noche. Tus plegarias se confundían con los gemidos de quienes creías salvar. Un estruendo sacudió el altar. El crucifijo del cardenal se partió en dos. Lucía lloró, comprendiendo que no era la primera vez que la Virgen destruía a un hombre de fe. Solo la primera vez que lo hacía frente a testigos. Episodio 8: El pecado que no pertenecía a ningún hombre. Después de la visita del cardenal, el convento quedó en ruinas espirituales. Las hermanas hablaban poco y rezaban menos. El aire olía a miedo, y a algo peor, presagio. Lucía ya no diferenciaba entre sueño y vigilia. Cada vez que cerraba los ojos, veía una multitud sin rostro gritando al cielo, como si pidieran perdón por un pecado aún no cometido. Una noche, el susurro regresó, distinto, más grave, más antiguo. Lucía, hay un pecado que aún no pertenece a nadie, pero pronto lo hará. Ella se arrodilló ante la Virgen, con el corazón al borde del colapso. ¿Qué pecado, madre? ¿De quién? El mármol se agrietó, dejando escapar un vapor frío, casi vivo. Y la voz, ahora más cercana, respondió. El pecado del último amanecer. Cuando los hombres recen no para creer, sino para sobrevivir. Lucía vio imágenes fugaces, ciudades ardiendo, iglesias vacías, crucifijos derritiéndose bajo un sol negro. Una sombra con alas caídas se alzaba sobre el Vaticano, y de su boca brotaban oraciones deformadas, como serpientes. Despertó gritando. Corrió a buscar a la Madre Superiora, pero la encontró muerta, arrodillada frente al altar, con una sonrisa tranquila y una palabra escrita en su pecho con sangre. Mañana. Lucía comprendió que el pecado que no pertenecía a ningún hombre sería el de todos. Episodio 9: El llanto del mármol. El amanecer del mañana llegó sin sol. El cielo se cubrió de un gris tan espeso que parecía una herida abierta sobre el mundo. Lucía fue la primera en entrar a la capilla. El olor a hierro la golpeó de inmediato. En el altar, la Virgen lloraba. Lágrimas oscuras, espesas, caían desde sus ojos de mármol y dibujaban caminos de sangre por su rostro. Cada gota que tocaba el suelo producía un sonido hueco, como si golpeara una tumba. Las hermanas llegaron corriendo. Algunas se arrodillaron, otras huyeron gritando.
Lucía no se movió. Sabía que ese llanto no era de dolor, era de juicio. La Virgen inclinó ligeramente la cabeza. Y entonces, los vitrales comenzaron a resquebrajarse. Los rostros de los santos se deformaron, los ojos de Cristo se abrieron con ira. Desde las paredes, los murmullos crecieron hasta volverse gritos. «Madre, detén esto», rogó Lucía. «Ya es tarde», respondió una voz que venía desde dentro de ella, «los pecados del mundo han llenado mis lágrimas. Y cuando la última caiga, no quedará silencio, solo verdad». La sangre alcanzó el suelo del altar y se expandió, formando un círculo perfecto alrededor de Lucía. Las campanas repicaron por sí solas. Y por primera vez desde su llegada, la Virgen abrió los ojos. Dentro de esos ojos no había cielo. Solo el reflejo de un mundo ardiendo. Episodio 10. La profecía de la Madre sin voz. La noche después del llanto, el convento dejó de ser un lugar de oración. Las cruces se torcieron, los relojes se detuvieron, y el aire estaba cargado con un zumbido que parecía un rezo en idioma desconocido. Lucía caminaba descalza entre las sombras, con el corazón desgarrado, buscando respuestas en un Dios que ya no respondía. Frente al altar, la Virgen estaba distinta. Sus labios, antes sellados, ahora estaban entreabiertos, como si estuviera a punto de hablar. Lucía se arrodilló, temblando. ¿Por qué lloras sangre, madre? ¿Qué mensaje escondes en tu silencio? Entonces, una de las hermanas, la más joven, la más pura, comenzó a murmurar sin mover los labios. De su garganta salía una voz que no era suya, antigua, infinita. Yo no escucho los pecados del mundo, ellos me hablan a través de ustedes. Lucía retrocedió. Las demás monjas comenzaron a repetir la frase, una y otra vez, en perfecta sincronía, con los ojos en blanco. La voz continuó, multiplicándose por toda la capilla. El Verbo de Dios ha muerto en los labios del hombre. Ahora, el mío será el único que reste. El suelo tembló. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Lucía gritó. «Madre, detente. Nos destruirás». Pero ya no era súplica lo que se escuchaba, sino profecía. Y en el eco de esa voz sin origen, Lucía entendió la verdad más terrible. La Virgen ya no necesitaba hablar. El mundo entero lo haría por ella. Episodio 11. El juicio de los dormidos. Esa noche, el mundo entero pareció quedarse dormido al mismo tiempo. Las campanas del convento repicaron 13 veces, aunque nadie las tocó. Lucía sintió que el aire se volvía pesado, como si cada respiración fuera un castigo. Salió al patio. Las hermanas yacían en el suelo, dormidas, pero sus labios se movían. Murmuraban oraciones en lenguas que nunca aprendieron. Al acercarse, Lucía comprendió que no estaban rezando, estaban confesando. Una lluvia de ceniza comenzó a caer desde el cielo. Cada copo llevaba un susurro, una culpa, una promesa rota. El sonido llenó el convento, hasta que las paredes mismas empezaron a temblar. Desde el altar, la Virgen abrió sus brazos. Sus ojos de mármol destellaron con un brillo oscuro. Y entonces, la voz volvió, multiplicada por millones. Los que duermen serán juzgados por lo que callaron. Lucía cayó de rodillas, mientras una corriente invisible la arrastraba hacia el altar. Vio escenas del mundo reflejadas en los vitrales. Niños rezando entre ruinas, sacerdotes ardiendo en sus iglesias, madres que gritaban nombres que el cielo ya no escuchaba. ¿Qué será de nosotros, madre?, sollozó Lucía. La respuesta fue un susurro que atravesó su alma. El amanecer decidirá quién soñó, y quién será olvidado. Cuando las campanas callaron, Lucía entendió que el juicio no era un día prometido. Era esa noche. Episodio 12. La Virgen que despertó del mundo. El amanecer llegó sin canto de aves, sin luz verdadera. Solo un resplandor enfermo,
como si el cielo hubiese perdido su fe. Lucía abrió los ojos entre el humo y el silencio, y supo que el mundo ya no respiraba igual. El altar estaba cubierto de ceniza. Las hermanas permanecían inmóviles, petrificadas en oración. Y en medio de ese cementerio de almas, la Virgen se movía. Sus párpados se alzaron lentamente, revelando ojos que no eran de piedra, sino de un brillo humano y eterno. Lucía tembló. «Madre, ¿me escuchas?», susurró. Una sonrisa se dibujó en los labios del mármol. «Siempre te escuché, hija mía. Escuché a todos. Pero ya nadie pidió perdón, solo silencio». La tierra tembló. Las campanas repicaron solas, con un ritmo que parecía un corazón gigante despertando. Fuera del convento, el horizonte ardía, los mares hervían, los relojes se derretían, las sombras rezaban sin boca. Lucía intentó huir, pero la voz de la Virgen la detuvo. «No corras. Este no es el fin, es la memoria». El cuerpo de la estatua se resquebrajó, dejando escapar una luz blanca que cegó el mundo. Cuando el resplandor se apagó, Lucía ya no estaba. Solo el eco de su voz flotaba en el aire, rezando por una humanidad que había sido olvidada por su propia fe. Y la Virgen, ahora viva, miró el amanecer y murmuró: «El mundo no murió, simplemente despertó conmigo». Epílogo: la oración que sobrevivió al silencio. Dicen que siglos después, entre las ruinas del convento de Santa Verónica, aún se oye una voz cuando cae la noche. Una voz femenina, dulce y cansada, que no reza, sino recuerda. Los muros están cubiertos de ceniza y sangre seca, pero en el altar, bajo una capa de polvo dorado, la Virgen sigue en pie. Sus ojos, ya humanos, ya eternos, miran hacia el cielo vacío, como si esperara que alguien le respondiera. Nadie lo hace. El mundo ha olvidado cómo hablar con Dios. Solo esa voz persiste. Lucía. Rezando sin boca, sin cuerpo, sin tiempo. Sus palabras flotan entre los escombros como una plegaria suspendida. Madre, si el perdón no existe, déjame al menos recordar. Que mi fe sea la última en morir, aunque ya no haya mundo que salvar. Entonces el viento sopla, y las campanas invisibles suenan una vez más. El mármol de la Virgen se ilumina desde adentro, como si un corazón siguiera latiendo bajo la piedra. Y por un instante el universo entero parece inclinarse para escuchar esa última oración. Nadie sabe si fue escuchada. Solo que desde aquel día, cada vez que alguien sueña con la Virgen, despierta llorando. Porque en algún rincón del cielo, ella sigue despierta. Y recuerda todos nuestros pecados.